Bienvenidos a Empatiza 112, el podcast donde acercamos la psicología de emergencias a los primeros intervinientes. Hoy me acompaña Sara Laguna. ¿Qué tal, Sara? Hola, buenas, Adrián. Muy bien, ¿tú qué tal? Pues aquí estamos, a ver lo que aprendemos de ti. Bueno, cuéntanos un poquito quién eres y sobre todo qué relación o qué intereses tienes dentro de la psicología de emergencias. Bueno, pues soy psicóloga sanitaria y además soy psicóloga experta en emergencias y catástrofes por el Consejo Oficial de la Psicología de España. Llevo 11 años en esto de la emergencia. Me inicié pues bien pequeñaja, aún sin haber terminado la carrera de psicología, como voluntaria en SAMUR Protección Civil en la ciudad de Madrid, y la verdad que he aprendido muchísimo de ahí. Mi interés por la psicología de emergencia, pues la verdad que nace desde el accidente de Angrois, del tren de Angrois. Vi al conductor, la imagen que yo creo que todos tenemos en la cabeza, ¿no? El conductor en las vías del tren, con las manos en la cabeza, mirando a la nada, un montón de intervinientes al lado, un montón de gente pasando por ahí y nadie sin hacerle caso. Nadie se paró a hacerle caso, nadie estaba con él y ese señor estuvo, no sé, un montón de tiempo ahí. Entonces esa imagen la verdad que me llamó muchísimo la atención y pues bueno, decidí buscar cómo la psicología podía ayudar a esto. No tenía ni idea de psicología de emergencias porque no se estudia la carrera, no nos mencionan esto, no nos dicen nada de esto. Y pues bueno, di con el voluntariado de SAMUR. Vi que tenía un equipo de psicólogos funcionarios y un equipo de psicólogos voluntarios y pues ahí que me presenté con mis tiernos 21 añitos y desde ahí pues me enamoré. Tiene algo que engancha y me enamoré. Es que me enamoré. Ya no estoy en SAMUR, pues al final la vida progresa y no me da la vida, literalmente, pero me dedico pues muchísimo a dar formación, me dedico también a la prevención de suicidio con la Asociación Internacional de Bomberos y Psicología de Emergencias y es una parte que no quiero dejar. Es una parte que a mi juicio complementa muy bien la parte clínica, porque te ayuda muchísimo a sacar recursos luego en la parte más de consulta con los pacientes. Actualmente, además, me encuentro haciendo mi doctorado en estrés postraumático en bomberos, en intervinientes. Pues nada, seguro que vamos a aprender muchísimo de ti hoy. Que te iba a comentar, cuando me has dicho lo del accidente lo del maquinista, claro, posiblemente en esas situaciones que llevas razón, ¿no? O sea, la imagen era el hombre así con las manos en la cabeza y como si a nadie se atreviera a Sí, acercarse. Yo creo que muchas veces es por miedo, o sea, por miedo a no saber qué decir o a no saber cómo manejar esa situación, ¿es verdad? totalmente. O sea, tenemos un miedo atroz al sufrimiento ajeno. Tenemos un miedo atroz a meter la pata en esas situaciones, a no saber qué decir. Ponemos más el foco en qué voy a decir yo, en cómo lo voy a hacer yo, que en lo que le está pasando a la otra persona. Y esto lo vemos en accidentes, en tráficos, lo vemos en intentos de crisis suicida, lo vemos en todos los ámbitos donde tenemos un sufrimiento de otra persona. No nos sabemos enfrentar, no nos han enseñado a enfrentarnos a ello. Y eso fue precisamente lo que me llamó la atención. Joder, pero simplemente estar ahí, una botella de agua, un abrazo, un pasar la mano por encima. Vale más muchas veces un abrazo, una buena mirada, que cualquier palabra que vamos a decir si es que no se van a acordar. Si es que luego no nos recordamos lo que nos dicen, pero sí recordamos cómo nos han hecho sentir. Claro, por eso yo creo que es tan importante, que es un poco el trasfondo de este proyecto, acercar algo de formación en psicología de emergencias a los intervinientes, porque al final ese miedo o ese desconocimiento, en cierto modo, te deshumaniza, en el sentido de que no es que te deshumanice, pero que no haces algo que podrías hacer por el otro. Claro, esto tiene doble vara de medir. O sea, puede ser también un factor de protección para nosotros mismos como intervinientes. De, uff, esto sé que me va a sobrepasar y no me meto más ahí. Pero también luego me puedo quedar con el run run de, joder, teníamos que haber hecho algo más esto. Pues me acuerdo, por ejemplo, un caso
que fuimos, tuvimos una parada cardíaca en vía pública, finalmente pues el señor falleció y el señor pues no tenía mucha familia, entonces pues fuimos a su domicilio, intentamos recopilar, que además estaba súper cerquita, intentamos recopilar algo de información y la única persona con algo de cariño hacia él que encontramos fue la vecina que nos dijo que 2 calles más para allá vivía la hermana. Y cuando le dimos la noticia, esa mala noticia, que no deja de ser un puñetazo en la cara, una mala noticia a alguien, cuando se la dimos a la vecina, se quedó en shock. O sea, tuvo todas las reacciones que nos esperamos cuando damos una mala noticia. Y con la urgencia de irnos a buscar a la hermana porque teníamos que ir al hospital para no sé qué, para no sé cuántitos, lo de siempre, no la atendimos. No la atendimos y cuando llegamos a la unidad nos quedamos mi compañero y yo diciendo, teníamos que habernos quedado. No lo hemos hecho. Y nos quedamos con el run run ahí un montón de rato, ¿eh? No podíamos hacerlo, pero nos quedamos con el run run. Entonces, claro, puede ser por muchos factores. No nos acercamos por miedo, no nos acercamos por protección, no nos acercamos por la propia urgencia del aviso. Pero está claro que eso tenemos que modificarlo de alguna manera. Tenemos que tener más recursos para poder hacerlo. Bueno, el podcast de hoy lo queríamos enfocar un poquito al tema del manejo del estrés, ¿no? O de la prevención del trauma en los primeros intervinientes. Sí, o sea, pues bueno, lo que me había planteado un poco según lo que hemos ido hablando tú y yo estas semanas, que he sido muy pesada contigo, debo decir, Se va, qué lástima. es pues sobre todo hablar de ese gran enemigo, por llamarlo de alguna forma, muy entrecomillado, que es el estrés postraumático en intervinientes, que queramos o no nos acompaña en nuestra profesión. Nos guste más o nos guste menos, pero es una parte de la realidad de este trabajo. Cuando hablamos de intervinientes, ¿no? En emergencias solemos pensar, joder, qué valientes, qué tíos y qué tías más fuertes además, que son gente que hace cosas que yo eso no lo podría hacer. O sea, yo llego, se lo cuento a mi marido y me dice, no sé cómo haces eso. O sea, imposible. Es imposible. Menos mal que están ahí, ¿no? Para poder hacerlo. Pero pocas veces, muy poquitas veces, pensamos en lo que pasa después, en lo que pasa cuando terminamos ese aviso. Y cada intervención deja una huella más adaptativa, una huella menos adaptativa, por muy dura que sea la intervención. O sea, hablábamos antes de las malas noticias. Vas a dar una mala noticia y ese abrazo que te pega la persona a la que le das la mala noticia se te queda. Ese gracias, eso se te queda. Y el corazón sale contentísimo a pesar de que le acabas de partir en dos la vida a esa persona. Pero eso también deja una huella. Y esas huellas, cuando se acumulan, pues aparece el riesgo de presentar síntomas que son compatibles con el estrés postraumático. O sea, al final, el estudiar el estrés postraumático en intervinientes no es un capricho de un par de locos académicos como yo. Es una cuestión, a mi modo de ver, de salud pública y de justicia laboral. Porque si los intervinientes cuidan de nosotros en las propias emergencias, nuestra responsabilidad como sociedad también es cuidar de ellos, es cuidar de su salud psicológica, no solo de la física, también de la psicológica después. Y lo curioso es que no hablamos de un fenómeno anecdótico, todo el mundo dice cosas, ¿no? Habla de estas cosas en las guardias, en tal, síntomas, pero no le ponemos cifras. Y pues bueno, es que los estudios muestran una prevalencia entre el 9 y el 20%. O sea, entre el 9 y el 20% de diagnóstico ya veraz de estrés postraumático en intervinientes, cuando la media poblacional está en torno a un 4 y un 5%. O sea, que estamos hablando de una realidad, como hablábamos antes, de ese trabajo, no es una excepción. No es alguien, bueno, es que este caso pues le ha tocado un poco más, es que tiene la piel un poco sensible, como también se suele escuchar, ¿no? No, o sea, es una realidad de ese trabajo, lo que pasa es que cada uno pues lo manejamos de diferentes formas y algunas serán más adaptativas, otras más desadaptativas, como iremos viendo. No es un problema raro, es algo que atraviesa la profesión, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
¿Qué Claro, pasa lo que además pasa es con...? que... Sí, Ay, perdona que te haya interrumpido. no, 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 que te no. iba a comentar que eso, que hay muchos avisos que te dejan ahí como esa espinita y a lo mejor con los compañeros lo comentas ligeramente, pero bueno, se queda ahí. Luego en casa, si te rodeas de gente más sensible, sabes que no puedes contar esos casos porque... Y al final como que se te va acumulando. Y en el momento no es que digas, hoy qué mal me he quedado, pero yo creo que sí que es como una gota cada vez, ¿no? Hasta que llegará un momento que ya no sabes Eso cómo es, gestionarlo. eso es, justo. Son pequeñas gotitas, porque ese es el problema de nuestros trabajos como intervinientes, que estamos muy expuestos. Estamos expuestos a situaciones en las que la población normal, o que la población en general, no está expuesta. Y muchas personas de la población en general no va a vivir las situaciones que vivimos nosotros en un día de guardia. O sea, hablamos de cosas que pueden ser desde la levedad hasta la máxima gravedad. Accidentes de tráfico con atrapados, violaciones, violencia de género, maltrato a menores, intervención en crisis suicida, amputaciones accidentales. Hablamos de cosas muy complicadas de ver, muy complicadas de procesar, que nosotros por nuestro trabajo las procesamos y lo hacemos. Tenemos ese puntito, ¿no?, de búsqueda de experiencias nuevas dentro de nuestra personalidad que nos lleva hacia este tipo de trabajos, pero la población general no suele vivir estas cosas. Entonces, claro, si nosotros nos vamos enfrentando una vez tras otra, tras otra, tras otra a todas estas experiencias, lo que tiene es un efecto acumulativo de exposición al trauma o de exposición al posible trauma. Pero también esto es importante aclararlo. No todo el mundo va a desarrollar un trastorno de estrés postraumático. No todo el mundo, depende de muchos factores. Pero claro, cuantas más veces te expongas a ello, pues más probable que acabes desarrollando al menos sintomatología. La comorbilidad de la sintomatología del trastorno de estrés postraumático es muy grande. Se asocia con depresión, se asocia con ansiedad, con insomnio, con somatizaciones, con ideación suicida, con consumo de alcohol y drogas, con abuso de alcohol y drogas, con problemas a nivel social, divorcios. Somos una profesión, no tengo el dato, pero somos una profesión con una cantidad de divorcios importante. Igual tenemos que estudiarlo. ¿Qué está pasando ahí? Y antes del trastorno, corrígeme, ¿vale? Que no estoy seguro de que esto sea así. Antes de que ocurra un trastorno de estrés postraumático, necesariamente hay un trastorno, no sé si se llama así, de estrés agudo. Bueno, sí, o sea, pasaríamos por un estrés agudo y por cierta sintomatología comórbile como puede ser pues eso, la irascibilidad, la tristeza, la ansiedad, un poco todo eso, porque al final, o sea, el trastorno de estrés postraumático tiene mucha comorbilidad, como te decía, con muchas otras sintomatologías, con experimentación, por ejemplo, dolores, olores que se nos quedan, de imágenes también, con pesadillas, con más irascibilidad, con el abuso de alcohol para poder mitigar también, o de drogas, con hipersomnia o con insomnio. Tiene muchísima comorbilidad con muchos síntomas. Claro, si los vamos juntando y sobre todo si no los vamos atendiendo, si no vamos haciendo caso a lo que me está diciendo tanto mi cuerpo como mi mente, pues podemos derivar en un trastorno, pero ya sea de estrés postraumático o de cualquier otra cosa, como nos puede pasar en la población general. Claro, pero es fácil desvincular esa sintomatología en este caso, del trabajo. O sea, tú puedes tener problemas de sueño, e incluso tendencia a adicciones o todo lo que has dicho, pero tú no haces una asociación directa de que es por aquel caso, por este caso o por el estrés del trabajo. Claro, al principio, desde luego, no hacemos una asociación directa porque además en el imaginario lo que tenemos es de este es mi trabajo y tengo que hacerlo y debería poder hacerlo sin que me pasara nada. Entonces, externalizo lo que me pasa. Y ojo, que esto no solo puede, o sea, el trastorno postraumático en intervinientes no solo puede llegar por las propias intervenciones, por el propio trabajo, es multicausal. Siempre lo explico de la misma manera, pero es como si tuviéramos una mesa, ¿no? Una mesa
en el que una de las patas está coja. Si una de las patas está coja, ya la estabilidad un poco peligra. Si además peligra y la otra pata está sobrecompensando para que esté más firme la mesa, tiene más probabilidad de que se descompense también la otra pata. Si vamos uno por uno, es multicausal. O sea, no tiene solo por qué ser con el trabajo, pero desde luego me afecta. Y desde luego es algo innegable que estamos expuestos los intervinientes a más eventos con potencial traumático. Y eso, desde luego, pues tiene su carga. Vale, por lo que dices, entiendo, o así me lo estoy imaginando ya ahora, que es como que se va sumando, ¿no? Entonces, a lo mejor se te pueden sumar ciertos factores por la familia, por ejemplo, Ujú, o por situación económica, por diferentes cosas, y en nuestro caso, el trabajo es otro factor bastante importante que se puede sumar, ujú. y a lo mejor solo eso, si todo lo demás está bien regulado, no pasa nada, Ujú. pero si se Eso es. acumulan varias patas que fallan, es cuando se cae la mesa. Es acumulativo y es acumulativo también en varios sentidos. Si yo he tenido varios avisos malos o varias experiencias negativas que eso me está afectando en el trabajo, evidentemente también me va a afectar en el resto de las patas de mi vida. Me va a afectar a nivel social, me va a afectar a nivel familiar, me va a afectar a nivel personal. Si yo tengo un problema, como el que decías, a nivel familiar, a nivel tal, también puede que me llegue a afectar a nivel laboral. Aunque en un primer momento piense que estoy seguro ahí. Porque Pero al además final, perdona. No, sí, te iba a decir que además es lo que decíamos antes, que muchas veces es eso, es como que va con el trabajo, e incluso yo, con la gente que he hablado hasta ahora, lo noto más en bomberos y en policías. Los sanitarios quizás sean un poco más sensibles, pero es como eso, ¿no? Es como, no, lo tengo que hacer porque va con el trabajo, es parte del uniforme, entonces no tienes esa capacidad a lo mejor de mirar dentro de ti. el uniforme es un factor protector. El que yo vaya vestida como estoy ahora de calle o yo vaya con mi uniforme determina también mi propia perspectiva respecto al evento que voy a vivir en ese momento. O sea, no es lo mismo ver las cosas de calle o ver las cosas de uniforme. Tiene esa mínima parte de protección ahí. Eso desde luego. También habrá que ver en las diferentes profesiones, ¿no? Cuáles son eh, pues los avisos que más se suelen juntar. En policía, por ejemplo, no tienen no sé cómo decirlo, pero no suelen tener ese aura cuando llegan a una intervención como los bomberos o como los sanitarios, de, héroe, me vas a proteger, me vas De a que ayudar. muchas veces hacen más de polimalo, ¿no? Claro, es justo, cuando llegan los policías es como, uff, ojo, cuidado, tenemos el miedo ahí metido. En cambio, cuando llega un bombero es, sí, por favor, señor bombero, rescáteme. Cuando llega un sanitario, tú me vas a curar. Bueno, no siempre, ¿eh? Porque cuando vamos a ingresos involuntarios, Sí, bueno, pero eh, eso es más anecdótico. Eso es más anecdótico, pero sí, o sea, también esa percepción, ¿no? que se tiene dentro de la sociedad y cómo luego te recibe el paciente, eso desde luego que también determina mucho el propio aviso. mm. ¿Y cuáles serían los signos en los que tenemos que estar más atentos? Pues Me mira, refiero al sentido del todo. vale, tenemos diferentes cosas y antes de hablarte de signos, a mí me gustaría hablar un poco también de, si no te importa, de factores de riesgo y de factores de protección, que me Ah, parece claro, importante. por supuesto, claro. Porque la prevención no solo está dentro de qué signos yo individualmente me puedo encontrar, qué sintomatología individual me puedo encontrar, sino también está en reconocer qué factores de riesgo tengo y cómo puedo potenciar los factores de protección que también tengo. Entre factores de riesgo, pues como hablábamos antes, ¿no? Los estudios más recientes de los últimos años lo que habla es que lo que pesa es más la acumulación de esas experiencias críticas y la rutina de enfrentarse al sufrimiento humano casi día tras día. También lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Con lo de
con lo del accidente de Angrois. O sea, si ya no es fácil un día, pues imagínate un día tras otro, tras otro. A esto además se le suman pues esos factores psicológicos como puede ser la rumiación, que es el darle vueltas más a lo ocurrido, la supresión emocional, de me lo guardo y sigo, tiro para adelante, que es tan típico, no solo en los intervinientes, sino en la propia sociedad también. El burnout también, por exceso de carga, por variables organizacionales, por falta de medios. Eso también es un factor de riesgo. ¿Qué ha pasado ahora, por ejemplo, con los incendios en España, con los trágicos incendios en España, con los bomberos forestales? No han tenido medios, ni humanos ni materiales. Eso ha generado que ya vengan avisando de, oye, estamos muy cansados, no podemos. Si además te expongo a esto sin esos medios, ¿qué voy a hacer? Pues es mucho más probable que desarrolle después un trastorno de estrés postraumático o sintomatología asociada, porque vengo ya desde un burnout, vengo desde la batería a un 10%. Esa es la cosa. Pero eso son también variables organizacionales. Un mal clima en el equipo, por ejemplo, que si vais 3, 4 en la ambulancia o en la unidad, lo que sea, y hay un mal clima entre vosotros, vas a tener confianza, la confianza que se requiere en un aviso. ¿Te vas a sentir cómodo? ¿Te vas a sentir a gusto para dejarte llevar e ir haciéndolo todo de manera rápida? Seguramente no. O sea, en la emergencia el trabajo en equipo es fundamental. Fundamental. El saber con una sola mirada, cuando yo salía con la unidad psicológica de Samuel, con una sola mirada yo sabía lo que mi compañero quería hacer y él sabía lo que yo quería hacer. Y a veces hasta sin mirar. Y a veces hasta sin mirar. O sea, es una ópera. Cuando vas a un aviso grande, como un, pues no sé, como un paro cardíaco, una parada, un algo, es una ópera. Ves a todo el mundo centrado en la tarea que tiene que hacer y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, sin casi hablar. Claro, pero al final que haya sintonía o no con tus compañeros es casi un poco de azar de con quién te toque ese turno, si es tu equipo habitual o es un sustituto o vas tú de sustituto a algún sitio. Entonces, ¿hay Ujú. algo que podemos hacer al respecto en ese Claro, aspecto? es azar, pero no es azar también. O sea, es azar, estoy totalmente de acuerdo, pero también depende mucho de cómo sea la propia organización. Si la propia organización va haciendo rotaciones cada 2 por 3, ahí ya tenemos un problema. Si en la propia organización se van generando malos rollos por falta de material, por falta de recursos, por falta de tal, eso, por mucho que tú no te lleves mal con esa persona, pero se va a ver. Es azar y no. Aquí todo es multicausalidad, todos tenemos parte de la tarta. Y la organización tiene parte también, mucha parte de la tarta. O sea, si no hay una buena organización desde arriba, pues más probabilidades tienes de que, bueno, pues que no tengas tanta sintonía con ese equipo, quizás. Y a nivel individual, ahí puedes hacer algo para llevar mejor esa situación. O sea, porque está claro que aquí habrá que hacer una labor reivindicativa y tal, pero a nivel individual podemos hacer algo para mejorar el A nivel, entorno laboral. a nivel individual, pues siempre digo lo mismo, de plantearte qué persona quieres ser también. O sea, qué compañero quieres ser. ¿Quieres ser un compañero que te deja llevar por estas cosas? ¿O quieres ser un compañero que hace su trabajo lo mejor posible, poniendo también sus límites? Sí, un cursito de asertividad y gestión de conflictos no estaría mal, ¿eh? Estaría bien. Por lo que sea, estaría bien. Luego, además, entre estos factores de riesgo que hablamos, por no echarle siempre la culpa a las organizaciones, ojo, Claro, por eso te pregunto yo qué podemos hacer nosotros. claro, lo vamos a ir viendo qué cositas podemos ir haciendo, pero bueno, por no echarle siempre la culpa a las organizaciones, otro factor de riesgo súper mega importante es la metacognición. Es un concepto muy relevante que a mí me fascina y está muy poco explorado en intervinientes aún. La metacognición son las creencias que tenemos sobre nuestros propios pensamientos, ¿vale? Por ejemplo, si voy a un incendio, ¿vale? Un bombero. Y el pensamiento es, si dejo de pensar en ese incendio, si dejo de tener este pensamiento, me olvidaré y a la próxima no estoy preparado.
O a la inversa, tengo pensamientos, tengo recuerdos que me hacen sentir mal y claro, no nos gusta sentirnos mal, el masoquismo no lo llevamos por bandera, no nos apetece eso. Y pienso, esto que estoy pensando, estos recuerdos no me gustan nada, son peligrosos, los voy a bloquear, porque me van a volver loco, estoy loco y me los voy a bloquear. ¿Qué pasa con eso? Que vuelven con más fuerza. Entonces, las creencias metacognitivas desadaptativas aumentan esa rumiación y aumentan, por tanto, la sintomatología del estrés postraumático. O sea, no solo importa lo que se está recordando, sino cómo se piensa acerca de esos propios recuerdos. Y son creencias desadaptativas. Y ahí es donde Habrá que entráis, manejar. ahí es donde entráis los psicólogos de emergencias en el trabajo que hacéis con intervinientes, ¿no? Sí, entre otras muchas cosas, pero sí. Y Claro, ojalá pero fuéramos digo más. porque un interviniente, digo interviniente porque a mí me gusta que sea aplicable, ¿no? Para bomberos, Sí. policías, sanitarios. A lo mejor te escucha y te metacognición, no sé quién, no sé cuánto, se aturulla. Pero sí que existe vuestra figura profesional, que es quien puede Ujú. ayudarte a gestionar todo eso, ¿no? Y a trabajar esos pensamientos que te llevan a una... Claro, totalmente. Totalmente. O sea, al final nosotros en la propia escena de la intervención o momentos después aplicamos los primeros auxilios psicológicos también para intervinientes y aquí lo que hacemos también es una labor de reconocimiento de todos estos pensamientos, de todas estas sintomatologías para ayudar a integrarlos. No se trata de quitarlos, se trata de integrarlos. O sea, quizás me he pasado con la terminología de ahora con la metacognición, pero claro, si lo estamos viendo también desde un punto de vista riguroso y científico, es importante también que le pongamos esas palabras. Ya nos ocuparemos nosotros de hacer nuestra magia, entre comillas, y ponerlo a pie de calle. Pero es importante también que si buscamos y queremos que nuestra propia profesión como psicólogos de emergencias esté cada vez más presente en los servicios, porque no lo está casi a día de hoy, hay varias excepciones, pero no lo está. O sea, nuestra figura no está reconocida. O sea, somos un ente aparte y no estamos reconocidos. Y si queremos que lo esté, necesitamos rigurosidad científica. Si no, no podemos trabajar. O sea, no solo sirve con la experiencia práctica. La experiencia práctica, evidentemente, es lo más de lo más, pero necesitamos también esa rigurosidad científica que avale lo que estamos haciendo, que nos diga lo que estamos haciendo. Eso es importantísimo. Y ya por dejar de dar la chapa con, con todo el tema de riesgos y demás, también es muy importante que tengamos en cuenta pues lo que hablábamos a nivel organizacional, un clima laboral negativo, una falta de cohesión, un exceso de turnos nocturnos también, ese estigma que hay hacia la salud mental que llevamos hablando durante todo el episodio. Y luego también, pues a nivel más personal, si tengo antecedentes previos de trauma previo, por ejemplo, o de gestión regulera desadaptativa de las emociones. Y el sexo. El sexo, el género, es también una parte fundamental. Pues bueno, en mujeres solemos tener más afectación y más riesgo de ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático y de acoso laboral también. De toma de decisiones, por ejemplo. De me quedo embarazada, no me quedo embarazada, pero entonces saber lo que va a pasar con mi trabajo. O sea, de comentarios de, bueno, es que tú no puedes hacer esto, tú no puedes subir aquí. Ten cuidado. O sea, tenemos también nosotras ese estigma ahí metido. Y será algo de estudio, tenemos que estudiarlo y tenemos que pararlo. O sea, es importantísimo. Luego, a nivel de factores un poco más de protección, ¿no? Por no decir todo lo malo, que siempre parecemos los ángeles de la negatividad. Pero bueno, de factores de protección pues tenemos un montón. Hablábamos antes del uniforme, hablábamos también de redes de apoyo, ¿no? Hay muchísimos factores que actúan como colchones psicológicos, o sea, el sentido de pertenencia. Hablamos de la parte negativa de pertenecer a una organización, pero también está la parte positiva, o sea, el sentido de pertenencia.
Sentido de decir, no, que yo soy de Samur, oye, que esto tiene el sentirse parte de un grupo, o sea, el sentirse parte además de un equipo que me respalda. O sea, de que tome la decisión que tome, yo sé que mi equipo está detrás de mí. O sea, eso es importantísimo para sentirte seguro en una intervención. Y es un factor de protección también. El, el tener una red de apoyo sólida, tanto dentro, sea tu equipo o no, por lo que hablabas antes de pues que podamos hablar, lo que podamos estar ahí, que sea entre pares, como fuera también. El disponer de esas estrategias más de regulación emocional, la experiencia práctica, la flexibilidad cognitiva también, el poder entrenar esa flexibilidad cognitiva que hablábamos antes con la metacognición, que veamos que este es mi pensamiento, sí, pero ¿de qué otras formas puedo verlo? Claro, pero eso se entrena, vuelvo a lo de antes, se entrena con un profesional. Eso no lo puede hacer uno por su cuenta. Se entrena con un profesional, te puede enseñar a entrenarlo un profesional, pero luego también lo puedes entrenar tú solo. De hecho, la labor de tanto del psicólogo de emergencias como del psicólogo sanitario clínico es que no dependáis, que no se dependa de nosotros. Yo te enseño a usar las herramientas, pero Sería, luego, no, sí, perdón, ¿sería viable, por ejemplo, que la organización imparta un curso que enseña eso? ¿O no es algo que se sí. puede hacer en grupo? ¿Es algo que hay que hacer de forma individual? Bueno, se puede también manejar en grupo. Evidentemente, a nivel individual, pues va a ser como más centrado el tiro, pero también se puede también manejar en grupo sin ningún problema. Pero la flexibilidad cognitiva se puede manejar también o sea, de manera individual, solo, no hace falta tampoco un profesional. Hará falta un profesional, luego lo veremos cuando ya pasen ciertos umbrales. Pero la flexibilidad cognitiva se trabaja mucho en el me paro y pienso de qué otra forma puedo verlo, me estoy encontrando regular, de qué otra forma puedo verlo. Eso yo no puedo hacerlo como profesional, yo no te puedo dar las formas en las que tú puedes verlo, porque mi perspectiva es diferente a la tuya. Entonces, eso es algo que se puede trabajar mucho en el estar presente también en el momento. Me estoy enfocado en mi tarea, eso también es flexibilidad cognitiva y es un recurso maravilloso. La autocompasión también entraría dentro de aquí, el no fustigarnos. Tenemos muy claro que nuestro trabajo es un trabajo en equipo, pero ahora cuando vienen maldadas, yo, y por mi culpa, por mi gran culpa, soy responsable de lo que está pasando. Soy responsable de que a esta persona le haya pasado esto cuando no conocemos lo de que le ha pasado a esta persona. Por ejemplo, ante una crisis suicida. Soy responsable de que la persona cometa la crisis suicida. No soy responsable, lo siento un montón, pero yo conozco una puntita del iceberg, no conozco todo el resto. O sea, tenemos que coger las responsabilidades que tenemos cada uno. Y cuando vienen mal dadas, solemos coger toda la responsabilidad al 100%. Eso lo que hace es un sentimiento de culpa, me mete también pensamientos, me mete sintomatología, me mete emoción. Claro, pero yo entiendo que para todo ese proceso de darte cuenta, de pensar de forma diferente, al principio necesitas Ujú. que alguien te enseñe esas técnicas, ¿no? O sea, necesitas ir acompañado. Porque tú me puedes decir a Sí, mí, tú no eres culpable de, no te sientas culpable y tal, pero sí, pero yo por mí solo, si no tengo los recursos, vale, no me siento bueno, culpable porque me lo ha dicho Sara, pero eso de primeras yo nunca lo diría. Nunca lo diría porque es como el tranquilízate, el relájate. Ha tranquilizado y relajado hacer unidades de personas en el universo. No te sientes culpable, fenomenal. No tengas la pierna rota, fenomenal, no la tengo ya rota. Evidentemente eso lleva un proceso y cuando tenemos esa serie de intervenciones también nosotros como psicólogos con los intervinientes, se hace de una forma un poco más distinta. Pero lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, este podcast, que alguien lo pueda escuchar, que alguien lo pueda ver, esto ya está dentro de la prevención. Que alguien pueda ver que hay otras herramientas. Ese me paro y pienso de qué otra forma puedo verlo. Eso ya está dentro de la prevención, ya está dentro pues oye, espérate, que esta psicóloga, la que hablaba así un poco raro, eh, me estaba diciendo que pues quizás no es tanto la culpa mía, pero yo lo siento como la culpa mía. Entonces ya generas ahí un debate.
entre el pensamiento y la emoción. Y eso es maravilloso, porque desde ahí ya digo, uff, lo mismo esto no es tan verdad. Ya puedo meter otras cosas que pensar, ya puedo meter otras cosas desde ahí. O sea, no se trata de quitar la culpa, no se trata de quitar la emoción, se trata de ayudar a integrarla. Insisto, pues es que no sé, te podría contar bastantes. Tengo una situación en concreto que a mí se me siguen saltando las lágrimas, o sea, como interviniente. Estábamos en una parada cardíaca, me acabo de dar cuenta que solo hablo de paradas cardíacas, pero bueno, estábamos hablando de estaba en una parada cardíaca, acababa prácticamente de empezar en SAMUR y no conseguimos sacar al señor. Los compañeros no lo consiguieron sacar. Yo estaba con la psicóloga de guardia y pues yo como equipo psicosocial, estábamos con la familia. Ese sonido, ese chillido, porque fue un chillido de la hija, cuando se fue a despedir de su padre, yo lo tengo aquí, o sea, lo tengo en la cabeza. Y cada vez que veo a mi padre, lo escucho. Cada vez que veo a mi padre, lo escucho. Y esa pena por esa niña, porque tenía 17, 18 años la chica, esa pena por esa niña yo la tengo aquí. Y eso no se me va. La cuestión es que lo tengo integrado ya. No se trata de pasar de lo que sentimos, no se trata de pasar de lo que pensamos. Se trata de integrarlo. O sea, no, para poder cicatrizar una herida bien, tenemos que curar bien la herida. Pero la cicatriz se nos va a quedar. Y Claro, eso es el, fundamental. el error o lo que tenemos que aprender es eso, que no se trata de tapar, que es lo que estamos diciendo, que yo creo que hace mucha gente, de, bueno, pues va con mi profesión, tal, no me debe de afectar, sino de integrarlo, como dices tú. El ejemplo, el símil de la herida es fantástico. Es como si tú tienes una herida infectada y en lugar de desbridar, de hacer el trabajo que duele, de sanear ese tejido, te pones Justo, a tapar hasta saber dónde. justo, efectivamente. Entonces, de eso se trata. Y eso, con este tipo de podcast, por eso estamos tan agradecidos a que lo estés haciendo, pero con este tipo de recursos se empieza ya haciendo. Y luego ya entrará una parte profesional, que parece que estoy tirando piedras contra mi propio tejado, pero no. Luego ya entrará la parte A ver, yo profesional. estoy como intentando que digas por qué eso es importante y Ah, vale, perdona. que no. Somos muy importantes, chicos. La- Evidentemente la psicología y los psicólogos de emergencias y las psicólogas de emergencias, que somos muchas más, ojo, es muy importante. Somos muy importantes y ojalá estuviéramos y ojalá se nos hiciera más caso, no solo cuando pasa algo y que de repente todos los medios de comunicación nos llaman. Ojalá Claro, fuera algo es más que, transversal. es que es el tema. Yo creo que bueno, creo, no estoy convencido, que la idea que hay de psicología de emergencias es el que interviene en el momento de una gran catástrofe y Ujú. que la labor empieza y acaba ahí. Y encima, la mayoría de las veces es voluntariado. Entonces, claro, Sí, esta especialidad, vamos a llamarlo así, es muy amplia y tiene mucho que hacer, sobre todo con los intervinientes. sí. O sea, por eso antes me decías, ¿no? Del término de metacognición y demás, pero por eso he querido también enfocarlo desde el punto de vista académico y más riguroso científico para que se nos tome más en serio también. Porque se lanzan, pues no sé, me acuerdo con el COVID, ¿no? Con el COVID fue como, oh Dios mío, venid todos a base. Yo estaba hasta de baja, o sea, estaba de baja temporal y es, por favor, no, tenemos que ir, tenemos que ir, tenemos que ir. Perfecto, fenomenal, vamos, pero luego qué, luego qué pasa con la prevención. Desde los incendios ahora se está hablando muchísimo de la prevención, de lo importante que es prevenir, de tal, de cual, y a nivel de salud mental, ¿cómo estamos previniendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues insisto que con una de las cosas que podemos prevenir es con este tipo de formatos, estudiando más, haciendo más estudios rigurosos, evaluando lo que nos está pasando. ¿Para qué? Para poder identificar tanto factores de riesgo como factores de protección y poder potenciar los factores de protección. Poder potenciarlos desde ahí. O sea, tenemos muy claro cuáles son nuestros factores de protección como intervinientes.
algunos. ¿Sabes? Pues como el humor, por ejemplo, el humor negro de los intervinientes, es algo muy característico, ¿no? Algo que lo puedes decir en base o con tus compañeros, pero en casa igual te miran un poco en plan de ya se te ha ido del todo. Hay que tener mucho Ah, cuidado con eso del humor. Yo, por ejemplo, claro, es una estrategia que utilizo mucho, pero cuidado con no hacerlo en el contexto adecuado. exacto, pero es una estrategia muy buena dentro de nuestra profesión. El tener una rutina bien marcada de autocuidado, con la importancia del sueño, con la alimentación, el ejercicio, todo esto son factores de protección que damos por hecho y que no potenciamos. O sea, eh, lo que llevamos hablando, no se trata de eliminar el riesgo, porque el trabajo en sí nunca va a ser seguro en términos psicológicos, sino de fortalecer estas barreras protectoras. Y para eso está la prevención, que la prevención viene no solo desde las organizaciones, que ya lo hemos hablado largo y tendido, sino también a nivel individual. O sea, pues el mantenerse informado y formado, el estar actualizado, el trabajar en equipo, eh, el contribuir a nuevas estrategias de afrontamiento, el conocerse uno mismo, el saber qué casos sí, qué casos no. ¿Qué casos tienes? Oye, mira, es que este me toca un poco más. Porfa, ¿por qué no lideras tú? ¿Por qué no vas tú primero? O sea, el saber, el tomar conciencia, ¿no? De las situaciones que pueden impactar más, que nos pueden impactar más, tanto a mí como a mis compañeros, ojo, que ahí también entra el trabajo de pares, de, oye, este caso, ¿qué te parece si llevo yo un poco más las riendas? El cómo se manifiesta, ¿no? Esa gestión del estrés, porque el estrés puede manifestarse de muchas maneras y tanto a nivel fisiológico como a nivel cognitivo como a nivel emocional. Pues a nivel fisiológico, pues más con fatiga, con opresión en el pecho, que me cuesta respirar, con alteraciones del sueño, con de repente ganar mucho peso o perder mucho peso. A nivel cognitivo, con esa falta de concentración, con confusión. Estoy hipervigilante y no es el síndrome del suricato que tenemos todos, que de repente oímos un rotativo y estamos así. Eso no es la hipervigilancia, es estar atento si hay alguna amenaza a mi alrededor todo el rato. Con de repente no encuentro la forma de solucionar un problema. Tengo muchos pensamientos, muchas imágenes recurrentes y los quito. Error, error, porque entonces les vuelven más. Y luego, pues a nivel emocional, con lo que hablábamos, ¿no? Con la tristeza, con la culpa, con el miedo, el enfado, con la rabia, con la apatía. Para eso es muy útil aprender a identificar esta sintomatología, estos signos que pueden aparecer. O sea, un poco todo esto y aprender también a poder instaurar mis propios sistemas de regulación emocional. La neurociencia lo que nos dice es que tenemos tres principales sistemas de regulación emocional, ¿no? Gilbert nos da tres: el sistema de amenaza, el sistema de logro y el sistema de calma. El sistema de amenaza pues está más enfocado hacia el miedo, hacia la ira, hacia la autoprotección, hacia esa hipervigilancia de la que hablábamos antes. El sistema de logro es la búsqueda de incentivos, la búsqueda de bueno, pues de objetivos, de sobresalir, de ganar. Y el sistema de calma es el de confort, el de seguridad, la calma, la conexión, la tranquilidad, la paz. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones, cuando ya tengo esta sintomatología, me encuentro en el sistema de amenaza. El sistema de amenaza lo tengo muy activado. Y yo sé que tengo que ir al sistema de logro porque sé que tengo objetivos, pero no sé cómo alcanzarlos. Claro, si intentamos hacerlo desde el sistema de amenaza al sistema de logro, no voy a poder. Tengo que meter el sistema de calma. Por eso es importante saber qué cosas activan mi sistema de calma, ya sea el deporte, ya sea abrazar a nuestros allegados, estar con mi mascota, eh, leer un libro, darme un baño, una ducha, chillar, el cocinar, pero tengo que saber y tengo que identificar, y eso solo lo puede hacer uno mismo, qué activa ese sistema de calma para desactivar el sistema de amenaza, que es donde la sintomatología está a tope de power, y después ir a ese sistema de logro, que es el que me ayuda a alcanzar mis objetivos, a ser mejor profesional y persona.
O sea, que tenemos que hacer todos un trabajo interno de saber identificar Eso es, lo que nos lleva a ese estado de calma, ¿no? eso es, eso es. Para poder, o sea, y esto no es un trabajo de un día para otro. Esto es un trabajo de poquito a poco, ir generándolo, ir viendo. Y sobre todo también es un trabajo de que puede ir cambiando. O sea, lo que te funciona en una época de tu vida no tiene por qué funcionarte en la siguiente, que muchas veces es lo que nos pasa, que nos enfocamos en las mismas soluciones que nos han solucionado en anterioridad, con anterioridad, pero ahora para el problema que tengo, para el contexto que tengo, de repente ya no me funcionan. Entonces es como, espérate, ¿por qué? Porque ahora ya no. Quizás tenemos que modificar. Ese trabajo de introspección es importantísimo. Y eso es un trabajo que tenemos que hacer individualmente. Es súper interesante esto que has dicho. Así que nada, todo es hacer introspección. Cosas importantes aquí. Si, por ejemplo, ¿vale? Pasadas 4 o 6 semanas con esta sintomatología, hay que acudir a un profesional de referencia. Si pasadas 4 o 6 semanas continuamos con esta sintomatología, pues más apáticos, con más irritabilidad, que me apetece o no comer o comer mucho, que no me encuentro bien, acudimos a un profesional. Hablamos también con nuestros compañeros. Expresémonos, por favor. Expresémonos, soltémonos. O sea, es súper importante. Y ya, por último, o sea, necesidades que tenemos y retos futuros, más investigación, sobre todo en castellano, a nivel nacional. Necesitamos investigación de saber cómo están nuestros intervinientes. Necesitamos romper con el estigma de, mejor no digas esto, a ver si me va a pasar algo, y romper con el estigma también de la propia organización, que no pasa nada por decir cómo están nuestros intervinientes. Necesitamos estudiar más, tiene que haber ese cambio cultural, tenemos que tener ese cambio cultural y la importancia también de incluir a más mujeres dentro de los estudios. Tenemos que saber cómo están las mujeres intervinientes también. O sea, el trastorno estrés postraumático de intervinientes no es una excepción, es parte inherente del riesgo laboral. Igual que protocolos de seguridad física, pues debería haber también protocolos de seguridad psicológica. Y toda esta sintomatología no son símbolos de debilidad, son símbolos de fortaleza, son síntomas de fortaleza. Cuanto más me cuido yo, más puedo cuidar al otro. Y aquí ya, lo dejo. Yo siempre digo, a raíz de esto último que has dicho, que hay que ser muy valiente para mostrarse vulnerable. Totalmente, totalmente. Y fíjate, yo te cambio la palabra valiente por humano. Hay que ser muy humano para mostrarse vulnerable. Pues ya que estamos tratando de humanizar la emergencia, vamos a empezar también por nosotros mismos, que no pasa nada, de verdad, que estamos aquí todos para apoyarnos. Igual que nos apoyamos cuando las cosas salen bien, nos apoyamos también cuando las cosas salen mal. Pues nada, muchísimas gracias porque todo lo que has aportado vamos, tiene mucho valor. Bueno, me alegro que podamos aportar y que se pida ayuda. O sea, que si le necesitan de verdad que pida ayuda, que somos muchos profesionales, tú te estás haciendo con todos, los que podemos ayudar. Os estoy coleccionando como cromos. Sí, sí, somos Pokémon, ya te lo dije. Que Sara, ya sabes las dos últimas cuestiones que ya son tradición en el podcast. Por un lado, que nos recomiendes un recurso. Yo como buena amante de los libros que soy, y además esta semana con toda la polémica que está habiendo de lectura, no lectura, yo defiendo mucho la lectura para la apertura mental. Recomiendo un libro que es El cuerpo lleva la cuenta. Es un libro que tiene bastante tiempo ya, sobre trauma, pero sigue siendo una maravilla. Es de Bessel van de Kort, si no me equivoco, pero es una maravilla. Es una Biblia para todo para reconocer el trauma en uno mismo y para tratar con el trauma. Y, y luego, bueno, pues en cuanto a personas que puedo recomendar para que pasen por aquí, Ya te sabes la eh, pregunta, no hace falta sí, ni que te diga yo. ya, yo vengo prevenida.
Pues te recomiendo a Sandra Yelmo de la Policía Nacional, que trabaja mucho y muy bien con intervinientes dentro del equipo psicosocial de la Policía Nacional. También te recomiendo a Javier de Blas, Romeo de Samur y mi binomio en el tiempo en Samur, mi compañero de fatigas, que es una maravilla escucharle, sabe muchísimo. Y te recomiendo también alguien que no es interviniente, pero que creo que tiene que enseñarnos mucho a los intervinientes, que es la escritora Carmen Sánchez Alegre. Ella es superviviente del suicidio de su hermano y creo que si escucháramos un poquito más a las víctimas, a los supervivientes, podríamos hacer muchísimo mejor nuestro trabajo como intervinientes. Sin duda. Pues muchísimas gracias. Luego me pasan los contactos y vamos, si se dejan van a estar aquí seguro. Muchas Bueno, gracias, nada, Adrián. Ha sido un placer. igualmente el placer ha sido mío. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Has escuchado Empatiza 112. Si te gusta este contenido, síguenos o suscríbete en tu plataforma de podcast favorita o YouTube y no te pierdas ninguna novedad a través de nuestro perfil de Instagram empatiza112.podcast. Te espero en el siguiente episodio.